también era un planteo como bastante de pegar una patada voladora a toda la venta de enlatados de tendencias que muchas veces se da como, ah, bueno, esto pasó en Europa, ahora se consume acá, como si el mundo empezara aquí y luego sigue allá, ¿no? Obviamente hay... Bien, le damos la bienvenida entonces a Paola Cirelli. Voy a presentarla, no voy a decir brevemente porque no voy a escatimar en palabras. Paola Cirelli es una destacada diseñadora de moda, autora y educadora reconocida por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación en la industria de la moda. En 2007 fundó su estudio Fashion Design Thinking, donde ha desarrollado el método Cwin, que es el que hoy conocemos en el libro publicado de Maldita Moda. Asimismo, es creadora del podcast Maldita Moda Club, donde promueve la industria de una moda más ética y sostenible y consciente. Y acá un dato de color que quizás lo sabían o no, como yo, que nos hemos sorprendido y unos minutos antes estuvimos hablando sobre esto, es que Paola es coautora del libro Buenos Aires es Tendencia, Diseño de Indumentaria en la Era Digital, publicado en 2012, no busqué el dato, pero Paola me dijo sí, 2012, lo cual es muy interesante por lo siguiente. Si tuvieron la posibilidad de conocer ese libro tiene un enfoque, para mí lo más destacado es esa línea de tiempo y ese recorrido que hace de, bueno, los momentos épicos o cruciales del diseño de indumentaria, que recordemos que surge en UBA, su primera carrera, y después en otras universidades como UM, UP, Universidad de Belgrano, pero son pocas las universidades que empiezan a brindar una propuesta académica vinculada a lo que es indumentaria y que no es ni arquitectura, ni diseño industrial, ni diseño gráfico. Eh, Paola, bienvenida, vamos a hacer una breve entrevista. Es un recorrido importante el que tenés, a una corta edad también. Y, Gracias. por supuesto, por supuesto. Eh, y haber descubierto que fuiste autora también de coautora de ese libro, me dio la pauta también de tu desarrollo como investigadora, si se quiere decir, porque de hecho no estaba en la presentación, y digo esto porque primero conocer, bueno, cuál es el recorrido de todo esto para después poder analizarlo, desmenuzar y hacer todo un método que de algún otro modo plantee una línea paralela o disruptiva de todo un sistema del cual hemos sido, iba a decir creados, pero instruidos, ¿no? Porque hoy el sistema académico nos lleva a conocer solo eso y como una optativa podés ver diseño sustentable o diseño responsable. Una optativa, último año, un cuatrimestre si querés. Así como, por eso para mí, hoy más allá de, por supuesto, que les presentamos el libro de Maldita Moda, hablar con vos acerca de todo este recorrido que vos tenés, hoy viviendo Barcelona. en Barcelona, y ver tu mirada acerca de, bueno, a ver, ¿por qué crees hoy que las marcas siguen reproduciendo lo mismo, no hacen realmente un cambio en innovación? ¿Por qué no apuestan realmente a este cambio que nosotros lo vemos tan necesario? Y cuando digo nosotros, seguramente somos la minoría o la mayoría, pero que al momento de comprar sigue fingiendo demencia y claro, ¿cómo lo ves ese tema? Bueno, primero gracias, Ada, por convocarme en este maravilloso grupo y en esta charla, que además tenés un canal súper nutritivo, súper genial, con todo lo que haces y además promoviendo también la lectura de libros, que para mí es algo fundamental también. Y voy a retomar un poco el hilo que decías en relación, antes de contestarte esta primera pregunta, pero sí el tema del libro Buenos Aires es tendencia, diseño indumentaria al aire digital. Así que en 2010 arrancamos a investigar y ahí surgió, o sea, en ese momento dijimos, vamos a hacer un libro, no sé qué, pum, y ya. Y en realidad no teníamos ni idea y vendimos el proyecto a Random House, que la gente nos decía, bueno, ¿a dónde van a publicar? Y nosotros decíamos, Planeta o Sudamericana. Y todos nos decían, bueno, sí, mirá si vas a llegar. Y nosotros, sí, sí, que no sé qué, no teníamos ni idea, o sea. Pero dijimos, alguna de las dos primeras las vamos a hacer. Y bueno, finalmente Sudamericana nos compró el proyecto completo porque Bien, era un proyecto de fotografía, diseño gráfico. Sí, porque en general no te compran la tapa y el diseño interior y nos compró todo. Entonces era maravilloso porque hicimos un equipo, éramos tres autoras, pero después un fotógrafo y la diseñadora gráfica. Entonces fue un trabajo interdisciplinario súper potente y,
y nada, y entrevistamos a gente, o sea, hicimos como 20 entrevistas a gente muy referente, o sea, no solo las que están, las que figuran en el libro, sino otras para, como Susana Solkin, Avogadro, Ricardo Blanco, gente que era como muy de la historia del diseño y que había generado Kika Tarelli, no sé si te acordás. Bueno, Sí, está, sí, 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 Kika sí. Tarelli Sí, está. sí, sí. Ana Torrejón está porque ella estaba en recién, bueno, estaba en el oficial, pero no me acuerdo si los chicos de 90+10. Pero bueno, después hicimos un montón de entrevistas alrededor de la industria. Nada, estuvo buenísimo, así que lo publicamos y se agotó y entonces el tema es como las tendencias van, o sea, la era digital, de esa diseño de indumentaria, la era digital volaba, o sea, no podíamos volver a editarlo porque imagínate, teníamos, en ese momento teníamos teléfonos de teclado, hicimos unas fotos ahí, no sé qué, y como que quedaba un poco ya caduco la idea de la era digital de la indumentaria que nosotros planteábamos en ese momento, después, bueno, Pasó ya por está, arriba. claro, pasó por Claro, encima. fue exponencial. Si ustedes retoman ese libro, hay una parte que habla de talleres clandestinos, ya nos habíamos metido con ese tema porque yo ya estaba trabajando con Alameda, con lo cual para mí era importante profundizar en ese tema ahí, en ese primer libro que está, cuando se habla sobre creo que es el capítulo 2 sobre el rol del diseñador y demás. Eso es importante. Y por otro lado, hablar de la copia no copia, ¿no? O de las tendencias en realidad como algo que quién está primero antes que qué, ¿no? Como si Europa estuviese primero y luego venimos nosotros en Sudamérica, ¿no? También era un planteo como bastante de pegar una patada voladora a toda la venta de enlatados de tendencias que muchas veces se da como, ah, bueno, esto pasó en Europa, ahora se consume acá, como si el mundo empezara aquí y luego sigue allá, ¿no? Obviamente hay una mirada muy recortada sobre decir, bueno, Europa, vanguardia, no sé qué, pero nosotros lo que hacíamos con las chicas era justamente poner el foco en que Buenos Aires es tendencia, sigue siendo, porque en realidad tiene unas propuestas increíbles, o sea, Argentina en general, Buenos Aires, porque nosotros estábamos allí, había un recorte muy, este, digamos, puntual, pero no por quitar importancia a toda la Argentina, ¿eh? Además, yo soy de Bahía Blanca, como ya les dije. Entonces, sí había algo interesante que, por ejemplo, en el mundo, cuando hablamos con Susana Solkin y luego Ricardo Blanco y demás, es que la primera carrera en el mundo en una universidad fue en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, aquí en Europa, recién ahora se están integrando las escuelas de diseño a las universidades, pero si no, no había universidades que absorbieran como el nivel que hizo la Universidad de Buenos Aires a una carrera que era de moda, que hoy sigue siendo, o de diseño indumentaria, ¿no? Que hoy sigue siendo como una carrera que dentro de la Facu es una de las que menos se considera, porque primero está arquitectura, como rangos piramidales de importancia, ¿no? Por alguna manera. Incluso el naming me parecía súper interesante, que también lo plasmamos en ese libro, que tenía que ver con la palabra indumento y no moda, porque en realidad yo tengo hasta incluso eso, conflicto con la palabra moda, porque es contraria a la sostenibilidad, ¿no? La moda muere y la sostenibilidad plantea a largo plazo como es la indumentaria. Entonces, ese libro realmente fue, digamos, la primera parte de esta investigación y además que yo venía ya investigando sobre los talleres, que incluso, Ada, cuando vos me contactaste con Guillermo, en realidad mi primer contacto con Guillermo había sido, con Guillermo, el dueño de la editorial Nobuco, yo me había contactado en el 2010 o en el 9 para hacer un libro con él y me dijo que sí, no sé qué, porque iba a hacer un libro más técnico. Con lo cual, cuando me pasaste el dato, también conecté con eso. Es decir, ya vengo como de este libro tiene una génesis que ha nacido eso, como desde hace mucho tiempo. Entonces, ese primer momento, cuando yo empecé a trabajar con la Alameda en el año 2007, que fue cuando dije, bueno, voy a fundar o sea, no fue como, ah, bueno, voy a abrir el estudio, pero sí empecé a hacer consultoría con empresas, bueno, con unas tiendas que íbamos a abrir en Bahía Blanca, y luego empecé a hacer consultoría con otras empresas y producto terminado, hice mi primera colección, bueno, cuestiones que esa idea, digamos, de empezar a entender ese lado B de la moda, que no se muestra todavía, recién ahora hay
un poco de compromiso en relación al periodismo, porque algo importante es que todos los que estamos dentro del diseño de moda sostenible o diseño de indumentaria sostenible, tenemos conciencia y nos parece como muy cercano el, la respuesta de qué manera consumimos, de qué manera analizamos. Pero si nosotros paramos a cualquier persona en la calle, el otro día, por ejemplo, me hicieron una entrevista y le decía, decime al periodista, justo, ¿no? Que me decía, le digo, decime, nombrame cuántas marcas sostenibles conoces. Mejor, no conozco ninguna. Entonces, si uno sale a la calle y pregunta a la gente cuántas marcas sostenibles conoces o cuántos proyectos donde tenga una mirada más sostenible, seguramente dirán ninguna. Entonces, no, es una cuestión de visualizar, por eso también para mí es súper importante, primero esta reunión, ¿no? Y siempre las oportunidades que tenemos de hablar, cuestionar, debatir, abrir, porque lo que está abriendo es un diálogo que muy difícilmente se hace en otros ambientes y que en realidad todavía sigue esa opacidad necesaria, porque digamos, hay un cierto poder que tiene que seguir manteniendo esa forma, ¿no? De cómo se consume, de cómo se produce. ¿Por qué? Porque si no tapamos, esto es una olla a presión que, si viéramos el trasfondo las bambalinas de todo eso, sería terrible. Entonces, para mí era importante, yo creo que ese libro sentó unas bases de empezar a hablar la historia tan importante que tiene el diseño de indumentaria y también otro de los puntos, por ejemplo, que es el pensamiento de diseño en la moda. Por eso también cuando nombré mi estudio le puse Fashion Design Thinking. ¿Por qué? Porque era dejar de pensar que la moda es copy-paste, ¿no? Y en realidad tenemos que entender un montón de problemáticas coyunturales que están alrededor de la persona. Por ejemplo, en qué ambiente vive, cómo es su forma de relacionarse con el entorno, Sí, un cómo se análisis mueve. PESTEL, o sea, un análisis PESTEL que tiene que Claro, ver con todos los... En eso coincidimos. Ahora, yo lo que voy es a lo siguiente. Y retomando inclusive el título de tu primer libro, tu primera publicación en la era digital, ¿no? Era, sí, sin indumentaria en la era digital. Hoy googleás, o hoy, googleás no, hoy trabajas con inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial no puede discernir entre indumentaria y moda. Vos empezás a trabajar sobre diseño de indumentaria y lo primero que hace la inteligencia artificial es tirarte moda. O sea, a ver, de hecho, yo trabajo constantemente con distintas inteligencias generativas y esto es algo que con lo que tengo que luchar y hay veces que digo, bueno, después lo cambio. O sea, porque después lo modifico, obviamente, pero uno quiere llegar a lo más cercano y, y dice, o sea, ok, si la inteligencia artificial no puede discernir entre lo que le estoy marcando y lo que me quiere seguir instalando, que es el diseño de moda, es como decir, bueno, evidentemente algo pasa, alguna conveniencia pasa, en el sentido de que muchas de las carreras no se llaman diseño de indumentaria, diseño de moda. sí, pero porque Entonces, es como la traducción también de fashion y en realidad pero en inglés no seguimos. hay más de unas, no hay Ok, una pero seguimos sí, con sí. esta cuestión de la colonización, de tener que traducir Ah, cuando podemos sí, tranquila. E inclusive digo, sí, en los títulos de nuestros programas académicos que sí, sí. inclusive hoy siguen sin actualizarse y siguen teniendo un perfil como si viviésemos en plena era revolución industrial. Entonces digo, ya pasamos eso, sabemos que los recursos son finitos, sabemos cuáles son las consecuencias porque las estamos viviendo, pero seguimos fabricando y produciendo y generando profesionales y diseñadores para una industria que queremos ir en contra. O sea, primero lo contaminamos digo, al futuro profesional y después decimos, no, bueno, para todo lo que vimos hasta acá, no, ahora vamos para atrás. Eh, digo, Sí, pero sí, decime, estás no, muy no, positivista. ¿cómo? No, a ver, el tema es que, digamos, hay un tema que primero tiene que ver con entender que estamos viviendo y cuál es la dimensión del impacto y qué es lo que está generándose, que recién después de la pandemia se empezó a visualizar. También hay muy poco tiempo de terminar de entender qué es lo que nos está pasando. Porque es como esa metáfora de la rana, ¿no? De la rana que está en el agua
y hay agua caliente y no se va a mover y de pronto hierve, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay cosas que son muy difíciles de incorporar, de incorporar como un hábito o incorporar como un cambio totalmente radical, ¿no? Que puede ser así, porque también el impacto no se ve, porque no estamos llenos de basura alrededor de nuestra casa, o cuando salimos a la calle tampoco hay basura. Si fuésemos a Bangladesh o a India o a lugares o cerca del riachuelo, yo que sé, que ahí también hay una basura increíble y hay contaminación de los ríos y demás, ¿no? Si estamos cerca, ahí comprendemos que la dimensión de todo esto. Por eso yo creo que hay un punto de inflexión en la vida de cada una de las personas, y por ejemplo hay una pregunta bastante asidua que a mí se me da cuando hago el podcast, que tiene que ver de encontrar cuándo fue el punto de inflexión de la persona para poder decidirse a desarrollar una moda sostenible, porque siempre hay un punto de inflexión en la vivencia personal que hace que cambiemos de la forma en que estamos viviendo una manera hacia otra, tanto en la alimentación, en la moda, en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Eh, y es interesante, a mí me pasó de haber conocido a la Alameda. Si yo no hubiese conocido el proyecto de la Alameda, o sea, había cosas que me hacían ruido y no entendía muy bien qué pasaba, porque en realidad preguntaba a mis profesores, nadie me podía decir dónde confeccionar. Entonces había algo raro ahí, pero hasta que no conocí realmente qué pasaba, porque sí había leído no logo, pero me parecía como algo muy lejos, muy difícil de entender. Entonces, yo creo que eh, cuando hablamos de moda sostenible, yo creo que hay que ser tolerante, paciente con aquellas, eh, ¿no? Con posturas radicales o blanco-negro, ¿no? Porque, digamos, la perfección no existe. Hay uno de los, bueno, creo que vos lo dijiste, Ada, perdón, que te cambié el nombre. Ada, lo pusiste en un podcast, ¿no? La perfección de la sostenibilidad. Yo creo Sí, que estamos en página 49, les paso el dato, página 49. para el que tiene libre página, sí, 49. Y sí, eso es importantísimo, porque justamente dice, entonces no te agobies porque desde el primer minuto todo está perfecto, y la realidad es que nadie puede con eso. No existe la sostenibilidad perfecta porque la perfección no existe. A mí me Sí, pareció genial. y saca, ¿sabes qué? Saca un poco primero la culpa, segundo, la imposibilidad de hacer algo, porque Ujú. como que nunca vamos a hacer los, eh, digamos, lo correcto, como que nunca vamos a llegar a... Y eso nos pasa en nuestras actitudes personales, o sea, en otras áreas que no son de la moda, ¿no? Como que, bueno, si no llego a tal cosa, no me lo merezco, ¿no? No, no. Y yo creo que también perdón, estoy un poco resfriada, ¿eh? Este, cuando hablábamos de hacer algo siempre mejor que nada, es porque muchas veces me ha pasado que gente que he encontrado que viene al estudio se siente como muy frustrada, Agobiada. decir, agobiada, decir, pará, entonces lo mejor es no hacer nada. Bueno, claro, o sea, nosotros respiramos y generamos un impacto, o sea, vas al supermercado y estás generando un impacto porque ya es una cadena de impactos. Ahora, si nosotros podemos colaborar a que desde nuestro lugar, porque esto se lo dije el otro día a mis alumnos, estaban en primer año y les pasé de nuevo chucos, ¿no? Y todos estábamos impactados. A mí, cada vez que lo veo, me generaba una movilización total. Y les digo, vale, muchachos, ¿qué hacemos? No, porque no se puede hacer nada, así que, no digo ir contra el mundo, digo, aquí, ahora, ustedes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos aquí? Aquí ahora, no le estamos pidiendo ni al gobierno. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos hacer un montón de cosas. Primero, también como ciudadanos podemos votar, que hay mucha gente que vota en blanco o vota, aquí en España no es obligatorio o no va a votar. Entonces, primero hay que también ser responsable de con quién votamos, porque eso va a tener un impacto en el mundo y en la sociedad, ya sea del el presidente, los diputados o lo que sea en el lugar en donde vivamos, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, podemos hacer un montón de acciones de colaborar a ser más conscientes, podemos hacer, no sé, algo. Si todos hiciéramos un poquitito, seguramente el impacto sería
mucho menor de lo que estamos acostumbrados. Vuelvo a la pregunta inicial, o sea, a la pregunta inicial no, a la segunda pregunta. Y voy a decir lo siguiente, a ver, a pesar de toda esta creciente conciencia que se está manifestando por el conocimiento, por esto que vos estás diciendo de que, bueno, ahora hay mucha visibilidad por las redes sociales, por toda la información que también nos avasalla, sobre sostenibilidad, sobre los impactos y demás. Ahora, muchas grandes marcas que sí tienen recursos e infraestructura abordan el tema de modo superficial y mi pregunta es, ¿vos qué factores crees que contribuyen a esta falta de compromiso genuino por estas marcas que si querés lo podemos decir que es greenwashing o que queda en lo superficial? Como que bueno, y ahora tenemos estas etiquetas que son plantables. El resto Sí, sí, es mortal. Pero entonces digo, bueno, lo que pasa es que, pero digo, la industria inclusive, la industria deportiva, que es inclusive la que mueve mayor cantidad de dinero, es la que puede invertir, es la que puede investigar, es la que, o sea, no me acuerdo cómo se llama esta marca que hizo junto con la NASA esta cartera que es ay, 99% sí, porque, aire y sí, 1% nanotecnología, una cosa por el estilo. Entonces, sí. podemos, en vez de hacer esa carterita que es así, o la mini carterita, podemos hacer una investigación real sobre algo que realmente impacte más allá de una cartera de aire, porque estás con la Sí, NASA, pero ¿sabes qué? tenés contacto con la NASA, ¿entendés? O sea, Sí, pero estás bueno, invirtiendo en eso. pero claro, lo que pasa es que, Ada, yo creo que, primero, estamos en un mundo capitalista. Primero, o sea, la economía lo que está buscando es la rentabilidad a toda costa. Y esto tiene que ver con un modelo de negocio. O sea, el modelo de negocio, eh, el que hoy se está manifestando en las grandes marcas, es dónde podemos acortar los costos y dónde podemos maximizar la rentabilidad. Entonces, hay unos valores que se manejan ya desde la construcción de ese brand y digamos, de la marca en ese lugar, que ya es que ahí hay un cambio paradigmático. En los años 90 cambia este paradigma y está muy bien explicado en el libro No Logo de Naomi Klein, que para mí es la base para entender el cambio que hicieron las grandes marcas. ¿Por qué? Porque en los años 90 había una crisis, había una recesión y dijeron, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos manteniendo las fábricas que tenemos y tenemos puestos de trabajo que nos cuesta un montón de dinero y las máquinas que mantenemos? Y ahí empezaron, uno de los primeros fue Inditex, que grande se fue, dijo, bueno, tenían todo en Galicia, y se fue a buscar mano de obra barata, en donde los derechos laborales o derechos de las personas puedan ser pisoteadas negocian el valor precio. Entonces, ahí también hay un tema que tiene que ver, por eso la sostenibilidad tiene otro modelo de negocio y que tiene que ver con la tercera pata, que además del cuidado de las personas, cuidado del medio ambiente, es el crecimiento económico equilibrado para todas las áreas y que por otro lado, por ejemplo, uno dice los ODS, ¿vale? Los 17 puntos de los ODS, Objetivos de Desarrollo Social, que son Polémico, sí. polémicos porque son utópicos, y decimos, a ver, los ODS tendría que haber un compromiso, pero de las naciones que les importaran realmente las personas. Pero ahí vamos también en los estados, o sea, quiénes son los partidos políticos que están ganando en el mundo. Entonces, Bueno, pero hay una voy a derecha hacerte, creciente. a ver, coincido con lo que planteas. Y en función de lo que vos me estás exponiendo, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué entonces se refuerza esta falsa idea de que no existe una economía sostenible o un modelo sostenible que sea económicamente sostenible? Y digo esto por lo siguiente. A ver, voy a ejemplo de Blockbuster. Blockbuster, la empresa que Sí, alquilaba y sí, sí, rentaba las películas. Ah, bueno, pero hay gente muy joven, quizás. es verdad, es Yo verdad. me contaron. Me contaron. Yo nunca las vi. Pero No sé ni de nunca, qué era eso. ¿Qué no era sé, eso? no sé, ¿Qué era no sé. Blockbuster? A lo que voy con esto es, voy a ir a un ejemplo puntual para no extendernos y demás, pero a ver, uno de los modelos que está vinculado a la sostenibilidad y que es una opción, ¿no? Disruptiva a lo que hoy estamos acostumbrados o que nos ha acostumbrado el sistema,
es vender servicios, no vender producto. Entonces vos de esa forma después podés gestionar ese producto porque no sale de tu cadena y vos podés gestionar la reparación, el desensamblaje, e inclusive su cierre de ciclo de vida o su recuperación de materiales e inclusive vos no perdés el capital inicial que tiene que ver con la materialidad de este producto que tuviste que invertir en una primera instancia. Para quienes quieran seguir profundizando en esto, estoy hablando de Cradle to Cradle, del libro maestro sobre estas cuestiones. Y digo, podemos hablar de una economía de servicio, podemos hablar de una economía que no es circular, una economía de servicio en donde dejamos de vender productos, dejamos de producir productos para vender productos y podemos producir productos para vender servicios. Y digo, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto y las grandes marcas siguen rumiando bajo el mismo tema? Digo, ¿por qué no se genera un compromiso genuino? Digo, Blockbuster siguió luchando con la misma idea porque dijo, esto nunca va a desaparecer. Y bueno, de repente vino Netflix. Te vende servicio, no te vende la película. Por eso vuelvo al ejemplo de Blockbuster. Porque prescribió ese concepto de tener que esperar una película, de cuántas películas vas a producir. Entonces, este cambio que sí se ve tangible en este ejemplo en particular, podría verse también espejado, reflejado exponencialmente en lo que hoy conocemos como el sistema de la moda. Y ojo, no implica solo indumentaria. No compras un auto, compras un servicio de movilidad. No compras, o sea, esto aplicado al resto sería como un cambio genuino y radical. Y no estoy diciendo, ay, bueno, ahora vos sos una de las pocas personas. No. Ahora, seguimos hablando de la economía circular como que, bueno, lo que se tira, sacamos de la basura, seguimos sacando de la basura. ¿Sí? No gestionando de origen, seguimos sacando de la basura para después tener que usar agua, limpiar, reacondicionar, seleccionar y después ver cómo hacemos para reutilizar o convertir eso en materia prima para después volver a meterlo en el mismo sistema que generó ese desperdicio. Ah, no, esto es genial. Sí, lo Es que como, pasa es que, a ver, lo que pasa es que ahí abriste varios temas y voy a como desglosarlo un poquito. dale, Eh, gracias. Primero, como yo creo que, a ver, como modelo de negocio sostenible a largo plazo de moda o de indumentaria, sea cualquiera, eh, creo que es posible porque en realidad hay un montón de marcas que son sostenibles y que en realidad fabrican en el lugar de origen, que se paga bien a los que están confeccionando, tejiendo, bordando, estampando y demás, y lo que hace es generar este trabajo justo que es lo que siempre estamos buscando, ¿no? Tanto en Argentina como aquí en España, ¿no? O en cualquier parte del mundo. Existe y son sostenibles y son marcas que existen hace muchos años, ¿no? Digamos, voy a separar de lo que es el fast fashion. Otro de los puntos importantes es considerar que de los productos de sostenibilidad, de estos de que hablamos, vos te referías a la basura, y en realidad lo que podemos empezar a generar, que digamos que la sostenibilidad también plantea, es no solo cambiar el paradigma de lo que es la ropa como tal, como objeto de uso, ¿no? Que lo que estamos volviendo o priorizando también en nuestro mensaje es vincularnos de otra manera con aquello que vestimos y que eso que, en definitiva, a largo plazo, si yo tengo productos que, como antes también en la tecnología, ¿no? Lo reparábamos, lo cuidábamos, lo guardábamos y te duraba cosas 20 años en, no sé, una heladera o una plancha o lo que sea, en la moda lo mismo, o sea, yo tengo un pantalón de mi padre que es cuando se casó hace 50 años. Entonces, y está impecable y me encanta usarlo y nunca fue tirado. Es decir, nunca se generó una basura con ese producto que hoy sigue siendo precioso y que en realidad se le puede modificar algunas cosas y sigue viviendo. Entonces, creo que hay como varios factores, porque en los últimos años, y me refiero a la era digital, o sea, desde ese momento en donde la aceleración del consumo a través de una red social o de un botoncito, ni siquiera un botón, o sea, es algo táctil, perdemos la noción del valor de la moneda, porque, mira, justo ayer lo estábamos hablando en uno de los máster donde doy clases, que, por ejemplo, tenemos el móvil, el teléfono, ¿no? Y perdemos la noción de que es dinero, porque no estamos pagando, no sumás el dinero, o sea, es touch y haces pip, pip,
pin, y perdés la noción, entonces la gente compra, pin, 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 5, 10, pin, pum, o sea, no decís hay una transacción. Entonces, todo esto empieza a ser como muy volátil, muy líquido, porque en realidad termina siendo eso. O sea, entonces, la relación con la ropa dejó de ser la importancia de cuidarla, de no generar un desperdicio, de poder hacerla perdurar, ¿no? Y yo supongo que todos los que estamos aquí tendremos prendas a las que amamos y que tenemos un recuerdo. Entonces, yo creo que como marca, la marca que surja, la marca que se desarrolle, puede ser que de alguna manera pueda generar desde upcycling o de reciclaje o lo que sea, que también puede ser otra manera, pero si nosotros podemos generar un producto en donde sea a largo plazo, que digas, vale, mira, te la puedo reparar, pero que te dure toda la vida o te dure muchos más años, eso ya evita un desecho que va a producir eso, nada, una nada que alguien de nuevo tiene que agarrar esa prenda y volver a reciclar o volver a generar. Es que hay que cambiar la forma en que nos relacionamos. Es tan barato comprar un producto de fast fashion, o sea, ahora en la Argentina está llegando H&M, sé que hay, no me acuerdo quién lo publicó, no sé si, bueno, no me acuerdo, que ahí va a haber un pop-up de Forever 21, H&M y toda esta gente, ¿no? Y entonces van a ser ahí no sé si en la rural. Entonces, cuando vean los precios, no sé qué precios tendrán, pero por ejemplo aquí, o sea, hay cosas que salen menos de un café. O sea, un café que te sale tanto, o sea, la comparativa es o dos cafés o una pizza o lo que sea, ¿no? O sea, tiene un nivel de desprecio sobre esa prenda, porque en realidad hay gente que acá tiran las prendas con etiqueta puestas. ¿Por qué? Porque le salió tan barato que, bueno, me da lo mismo, la tiro, total no la usé nunca, acumulan, acumulan, acumulan. Entonces, hay también una necesidad de cubrir vacíos a través del consumo, que eso lo ha sido siempre, pero en los últimos años se ha acelerado, porque por algo se llama fast fashion o ultra fast fashion, porque pasamos de 2 colecciones a 18 por año, a tener miles de productos, 1 millón de productos por no sé qué cosa, todo el mundo vestido igual, pero y además con fotos de armario iguales y toda la gente, o sea, veo a mis alumnos, por ejemplo, en la universidad y todos vestidos más o menos iguales. Entonces, hay como muchos puntos que no hay una respuesta contundente que digas, vale, con esto lo resolvemos, porque hay tantas variables que hay que empezar a analizar, abrir modelos de negocio, valores de las marcas, que yo creo que hay que hacer un análisis como mucho más cercano y decir, vale, ¿qué podemos hacer bien? ¿Qué podemos hacer bien? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? Vale, yo quiero hacer una marca, bueno, voy a hacerlo con valores de trabajo justo, voy a utilizar materiales naturales que se genere, que en algún momento si está teñido pueda hacer una circularidad porque eso no está teñido con algo tóxico, o si en realidad esa prenda se va a dejar de usar, le voy a decir a mis clientes que me la traigan y yo voy a volver a... O sea, puedo generar un montón de elementos que sean sostenibles sin tener que estar analizando un modelo que es tan extrapolable, porque no podemos comparar una empresa que factura 30.000 millones de euros en un año, 30.000 millones de euros como hace Inditex, en un año, con una empresa que vende 20 productos, como puede ser o la casita de Wendy, aquí en Barcelona, Rita Ro, que ni siquiera tiene tienda física, que es una marca pequeñita que hace todo aquí, eh, que son incomparables, porque no podemos meterlo como en la misma bolsa, y entonces, por eso digo, el mundo de la moda es muy grande, pero sabemos que la torta, o sea, que el mercado es uno. Nosotros tenemos las grandes marcas están tratando de ir hacia lo sostenible. ¿Por qué? Porque hay regulaciones que las van a limitar. En Europa hay un montón de regulaciones que van a dejar de poder comercializar aquí en Europa, y entonces están todos diciendo, bueno, 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 tenemos que hacer algo porque si no, va a haber no solo multas, porque las multas les da igual, porque, a ver, tienen 30.000 millones de euros en un año, las multas, ¿sabes qué? Les da igual, pagan las multas y me da igual. Pero va a haber regulaciones de no poder vender o poder trabar cosas en aduana o lo que sea. Entonces, hay muchas empresas que están relocalizando fábricas para trasladarlas a Europa y poder confeccionar aquí
por lo menos en España, ¿no? Y otro lado son los tejidos y cuestionar los certificados y todo eso. Entonces yo creo que para no estar sintiéndonos como muy pequeñitos, ¿no? Y me acuerdo de una charla que había una diseñadora que se llama Miriam Ponza, que hace un proyecto súper bonito aquí en Barcelona, y decía, pero es que yo me siento David y Goliat. Y yo lo que decía es que no podemos sentirnos así, porque nunca podemos estar comparándonos como algo tan, eh, como un monstruo tan gigante para hacer. Hagamos cosas desde nuestro lugar, contagiemos a la gente, inspiremos, igual que sucedió en la alimentación. Yo soy vegetariana y vegana casi, y como queso vegano, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí a Barcelona encontré un montón de marcas, no hay muchas, pero 2 o 3 marcas que son buenas de queso vegano, que hace 15 años atrás no existían. Y en Buenos Aires, cuando me fui, empecé a comer sin gluten porque tenía un problema intestinal y no sé qué. Y recién había encontrado un solo lugar que vendiera pizza sin gluten, que no estaba muy buena, pero bueno, era la única pizza que podía comer. Y luego había un supermercado, se llamaba el supermercado Rojas, que queda en la calle Rojas, que era solamente de celíacos. Hoy en la Argentina existen un montón de lugares y propuestas para celíacos. ¿Por qué? Porque la demanda y la oferta, porque hay mucha más gente que está pidiendo eso y porque hay una conciencia sobre la alimentación, sobre la búsqueda de marcas y demás. Entonces, si nosotros seguimos contagiando, que este es el camino, contagiando, inspirando, aunque sea nuestra red, que hoy estemos hablando en esto, a mí me parece alucinante. O sea, yo te hablo de en el año 2008 empecé a dar clases en la Universidad de Buenos Aires y me paraba frente a 250 personas a dar técnicas de producción de indumentaria 1, donde daba clases sobre los talleres que había ido a relevar y les mostraba, chicos, esto es un taller legal. ¿Sabes cuánta gente escuchaba? Y estaban todos así diciendo, qué pesada, ay Dios mío, va a hablar de los talleres legales versus, ay, qué pesada. Eso sucedía. Y yo me frustraba un montón. Porque yo había conocido la Alameda y llegaba al aula a los futuros diseñadores y no tocaba una sola fibra, o tal vez una persona. Pero yo había decidido en ese momento no bajar los brazos y decir, esta va a ser mi misión en la vida. Voy en todas las oportunidades que tenga, voy a hablar de los talleres clandestinos. Porque, ¿por qué? Porque es necesario hablar para que pueda conocerse qué hay detrás de la moda sostenible y que cada uno tome la decisión personal de lo que quiere hacer con eso. Pero lo importante es el conocimiento. Si uno sabe, tiene las herramientas para poder decidir. Entonces, creo que por eso también siempre apelo a la educación, los libros, conocer las herramientas, porque nosotros no podemos perder el poder que tenemos como ciudadanos y como personas de tomar decisiones, porque si no creemos que las decisiones están dadas desde el cielo, y el cielo no es nadie. O sea, los gobiernos los votamos nosotros, las marcas les damos de comer nosotros, porque si nadie comprara H&M porque ¿vos qué crees? ¿Que va a fundirse seguro? Si nadie compra, va a tener que cambiar el modelo, pero siguen alimentando eso. Entonces, lo que hay que hacer es contagiar a gente que tenga los valores que podamos compartir y que hagamos eso. Entonces, en vez de ver el mundo, que todo lo que está mal, que sí hay un montón de cosas que están mal y seguimos, porque sigue ganando la derecha y lo vemos en países, pero lo que tenemos que hacer es comunidades, estas comunidades, para poder abrazarnos, para poder contenernos, para poder hablar, para comprendernos, para saber que tenemos, porque tenemos valores. Y eso es maravilloso, que haya comunidades en donde podamos hablar de sostenibilidad, de moda sostenible, de respeto hacia la otra persona, respeto hasta a las otras personas que son humanos igual que nosotros. O sea, esto, ¿no? De empezar a poder inspirar. Entonces nos tenemos que quedar con eso, con lo que sí podemos hacer, porque si no nos estamos subestimando y subestimamos a la gente y subestimamos a un montón de situaciones que no es así. Tenemos que No. comprometernos, conocer y tomar decisiones en relación a eso. A ver, de mi parte coincido gran parte de lo que decís, pero desde mi perspectiva hay muchas cosas que digo, podríamos estar mucho mejor y mucho más adelantados en esos aspectos. Y digo, no solamente nosotros, porque a ver, la mayor parte de quienes estás viendo hoy que están conectados o que nos están escuchando en vivo, más allá de que muchos nos deben estar escuchando diferido, grabado, podcast o
Spotify, YouTube, pero me juego que quien me está escuchando, quien nos está escuchando en este momento, también están trabajando con proyectos que de algún otro modo están vinculados a la sostenibilidad, por alguna u otro arista vinculado a un diseño responsable. Ahora, si nosotros, pequeño, y vamos a seguir haciéndolo, y coincido con lo que vos decís, que el cambio se hace desde quien está del otro lado con intenciones, con otros valores, que dice, bueno, yo quiero generar el cambio y no voy a seguir como en la misma, sino el hecho de decir, bueno, desde mi lugar puedo hacer esto, hasta inclusive como consumidor, ni siquiera estoy hablando de que todos seamos diseñadores o productores o que generemos, o sea, es desde la decisión que uno tiene el momento de decir, bueno, quiero hacer un consumo más responsable, un consumo más ético, un consumo más austero, hasta inclusive consumidores han tomado esta decisión de decir, bueno, voy a hacer un detox de consumo, un detox de armario, propuestas que de hecho han hecho libros respecto a esto, un año sin Sí. consumir y demás, y me parece sumamente interesante. A lo que voy yo con esto es, em, repito, y que no se malinterprete, pero creo que hay muchas empresas que siguen generando estos espacios de greenwashing porque por sumarse a esta ola de gente que Sí. quiere otra elección, eh, eh, ma- ¿cómo decirlo de forma sutil? Tergiversa datos y esto de que te contaba en una primera instancia, la inteligencia artificial, ¿cómo puede ser que no pueda discernir entre A o B? Entonces, evidentemente no quieren que no conviene este cambio, digo, al Y gran no, comercio, no, a, por a la eso, gran industria. claro, no, porque hay todo un, o sea, hay todo un entramado que se alimenta de eso, o sea, tener a la gente cobrando nada y en unas situaciones de pobreza hace que las personas no puedan defenderse porque están sumidas por el poder. Y eso es algo que se ha visto en la historia de Mismo la humanidad. Mismo nosotros sumidos por el consumo. ¿Cuánto nosotros tenemos que seguir trabajando o trabajar más porque tenemos que pagar la tarjeta de algo que consumimos y que tenemos Claro. que trabajar más y forzarnos a generar más para seguir Sí. consumiendo? Es un tema que realmente me apasiona hablarlo con vos porque si bien no nos conocemos a lo largo de nuestros proyectos y demás, pero sí sé que coincidimos en muchas de estas miradas. Y a modo de cierre, para poder también, ya pasó la hora, ya la pasamos, quiero que lo sepas, Paola, y podríamos. Sí, Sí, no, el tiempo que abuela, pero a ver, a modo de cierre, una pregunta de cierre es, ¿qué consejos le darías entonces a los diseñadores emergentes que desean iniciar sus propias marcas, con un enfoque sostenible desde un principio? O sea, si bien supongo que será muy similar a esta última reflexión que nos has dicho antes de mi intervención, pero digo, concretamente, ¿qué le podés decir a un diseñador que quiere iniciarse en la sostenibilidad y que quizás se siente así, como decís vos, ¿no? Como aterrado o paralizado por decir, no quiero como un elefante en una cristalería, no me quiero mover porque cualquier cosa que hago rompo algo. ¿Qué consejo le darías? primero, y antes de dar consejo, creo que la mirada de hoy estamos mejor que hace mucho, o sea, podríamos estar muy bien, sí, podríamos estar, pero hoy estamos súper bien, súper bien. O sea, lo que decía recién, hace 18 años cuando empecé a dar clases en la Universidad de Buenos Aires, entonces hoy a mí me parece que estamos en un gran momento y es el mejor momento para emprender en moda sostenible. Y de los consejos, primero, además de que puedan conseguir el libro de Maldita Moda, con Ada, no, básicamente, primero, ay, mira qué lindo, Valeria, que está ahí el libro, eh, es crear una plataforma de marca. ¿Por qué? Porque es el primer consejo que siempre he visto en la mayoría de los proyectos que inician, que empiezan a pensar en el producto solamente. Y en realidad, la construcción de la marca sirve para generar una conversación con quien vamos digamos, a destinarnos. Puede ser complejo lo que estoy diciendo ahora en 2 segundos, pero sí una construcción de una marca que tiene que ver con un propósito, con una misión, con construir qué valores tengo, cómo es la personalidad de esa marca, cómo me voy a conectar con...
antes de pensar, o que el producto ya lo tenga en la cabeza, construyamos esa marca porque es la que nos va a ayudar a caminar y luego podemos hacer un producto, pero nos podemos aburrir de ese producto y luego podemos, porque somos creativos y entonces después podemos mutar. Pero la construcción de la marca, que en vez de salir diciendo, tengo esta camiseta sostenible, no, soy una marca que habla desde este lugar, quiero promover o contagiar o inspirar, o sea, todos estos verbos que nos ayudan a conectar desde las emociones, va a hacer que ese proyecto sea como mucho más fuerte a nivel emocional porque terminamos conectando con las personas. El producto, de nuevo, es anecdótico, tiene que estar bien hecho, sí, pero es anecdótico, ¿por qué? Porque en realidad es el intercambio que doy. Producto, dinero, pero lo que se llevan es este pedacito de esa magia, de esa poesía, de esa filosofía que tiene mi proyecto. Entonces, crean la marca, generen una colección que esté conectada con eso y luego crear una estrategia de comunicación que dejen de hacer videos bailando en TikTok, sino que realmente haga alguna experiencia interesante con las personas. Después de la pandemia, las personas, y hay una tendencia muy fuerte y en todas las marcas se está sucediendo, que es de generar esto, una comunidad, hablar, conectarse, salir del ordenador, ir a encontrarse con quién es el cliente. Entonces, hacer marcas desde un lugar muy personal. Y por otro lado, apoyar a otros emprendedores, porque si yo quiero hacer una marca sostenible, de emprendedora, pero sigo consumiendo de la misma manera que venía consumiendo antes, entonces después no puedo pedir que yo tenga el mismo comportamiento con las personas. Entonces, me tengo que comportar como quiero que se comporten conmigo. Es decir, yo voy a consumir de moda sostenible o productos locales o apoyar a mis amigos también que hacen esto. ¿Por qué? Porque después ellos me van a apoyar y va a cambiar una economía de algo, empezar a dejar de pensar en algo global como algo local, ¿no? Como pasó en el libro Buenos Aires es tendencia, lo dijimos cuando decíamos crisis, oportunidad, ¿no? Después del 2001 hubo una gran oportunidad en la industria porque hubo un resurgimiento de los proyectos de diseño en Buenos Aires. Entonces, crear una marca, una colección, una estrategia de comunicación y empezar a ser auténtico con esos valores para que pueda haber algo recíproco, ¿no? Y por otro lado, confiar en digamos, si nuestro mensaje es auténtico, también vamos a conectar con otra comunidad, porque es lo que me pasó a mí cuando generé el podcast Maldita Moda Club, que yo dije, bueno, a ver si alguna loca o loco en el mundo me va a escuchar, y hoy hay 56 países en donde escuchan el podcast, más de 30.000 oyentes o no sé cuántos, pero que gracias a eso yo la verdad es que me re sorprendí, a veces gente de cualquier parte del mundo que compró el libro, Croacia, Australia, África, no sé qué, compraron el libro, pero ¿por qué? Porque hay una comunidad esperándote. Entonces, sabemos que si hay un proyecto creativo, hay otra persona que va a conectar con nuestro proyecto. Paola, un placer haber tenido este diálogo con vos, habernos dado este espacio, poder tener este intercambio de ideas. Definitivamente tenés una mirada muy positiva. La mía todavía no llega a ese nivel de positividad. No, 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 me encantaría, voy a trabajar en eso, sigo trabajando en eso, pero tengo como no sé, soy más visceral en muchas cosas, entonces es como que este Capricornio que me sale, entonces como que pero sí, la verdad que Paola, nuevamente un placer para quien quiera sumarse a su podcast, puede visitar su Instagram, Maldita Moda, también la pueden buscar como Paola Cirelli, sumarse a todas las propuestas que ella está brindando en sus distintas plataformas, por supuesto, ingresar, pueden conocer su libro, que no solamente lo van a poder conseguir en Argentina, sino en otros puntos de distintos países. Paola, muchas gracias, seguimos en contacto, que tengas un Gracias a hermoso ustedes. día. Gracias a todos y gracias por estar aquí, por el tiempo y por este espacio, Ada, para poder charlar. Y bueno, y seguimos con más, maldita moda club iba a decir, pero nos seguimos con más eso, moda sostenible, ¿no? Que podamos seguir inspirando y contagiando para que este mundo siga un camino más sano para todas. Por más diseño responsable. De Exacto. mi parte. Un placer. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias a todos, adiós.